Seguimos en la noche. Ante la ausencia de Hugo Chávez en la televisión y en la plaza pública, quienes lideran el régimen bolivariano han decidido mantener viva su presencia a través de actos simbólicos, de imágenes y de propaganda que hacen pensar que el chavismo ha querido dejar de ser un movimiento político para convertirse en un dogma de fe. Creer en Chávez, aunque nadie lo haya visto. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Estas imágenes de Chávez, las únicas reveladas por el gobierno bolivariano desde que hace más de 2 meses viajó a La Habana para someterse a un hermético tratamiento médico, y la llegada a Caracas del comandante esta semana, entre las sombras de la noche, sin imágenes conocidas, y su incierto estado de salud, oculto tras los muros de este hospital militar. La insuficiencia respiratoria surgida en el curso del posoperatorio persiste y su tendencia no ha sido favorable. Todos estos movimientos hacen pensar que el chavismo ha dejado de ser un estilo de gobierno para convertirse en una cuestión de fe, algo en lo que se cree pero no se ve. Chávez no aparece de cuerpo presente hace más de 2 meses, ni en la plaza pública, ni ante las cámaras de la televisión. De su presencia quedan grafitis en las calles venezolanas, carteles y el nuevo rostro del Libertador, creado en computador por el régimen bolivariano tras exhumar sus restos. Y es Nicolás Maduro, el vicepresidente, quien mejor interpreta la palabra de Chávez, como en un Gloria in excelsis. Con nuestra lealtad, hasta más allá de esta vida, vamos a ser leales a Hugo Chávez. Palabras de una emocionalidad casi religiosa, con las que parecen vibrar los militantes chavistas de a pie en sus manifestaciones de amor al líder. Imágenes que recuerdan a los norcoreanos en la despedida de su líder, Kim Jong-il, el dictador de la hermética república donde se enquistó para siempre el comunismo. Hechos que han encontrado a su mejor intérprete en el escritor venezolano Israel Centeno en su columna Épica para el Más Acá, publicada en El País de Madrid. Y casi podemos escuchar al comandante maestro decirle a sus apóstoles: Ramírez, Diosdado, Maduro, sobre este ejército, este Petroestado, PDVSA y este partido construirán mi iglesia. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Y el chavismo, investido de rojo rojito, parece decir al unísono: amén. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Señor Israel Centeno, escritor, novelista, cuentista, a esta hora nos atiende desde Pensilvania, en los Estados Unidos. Estábamos revisando algunos de los apartes de su columna en el diario El País de España. ¿Por qué considerar que no es la verdad lo que está diciendo el gobierno de Venezuela en aproximadamente más de 15 partes médicos que ya ha entregado, sino que se trata ya de unos comunicados que apuntan a hacer dogmas de fe? Bueno, porque esos partes de médicos no son tales. ¿Quiénes son los médicos que han firmado? Fidel Castro, Raúl. Yo creo que aparece un ministro, pero no aparece, ¿verdad?, un médico. No hay una junta médica diciendo: este señor está enfermo, ¿verdad? Nadie ha dicho si está, ninguna autoridad médica ha aparecido ante cámaras, ante testigos, a decir: esta es la enfermedad, y no sabemos precisamente, sabemos que tiene un cáncer, no sabemos dónde, cómo, no sabemos exactamente qué. Hay muchas cosas que se dicen, pero que realmente no están refrendadas por un médico. ¿Siente usted que en medio de tantos seguidores apasionados por la figura del presidente Chávez, un presidente que ha dicho que él mismo es el pueblo, el chavismo tiene que preparar a sus simpatizantes para darles una noticia final? ¿Siente usted que los están preparando para algo? Tengo mucho temor de que se llame una cruzada con todo este tema de la religiosidad, una cruzada a la defensa de la fe, ¿verdad? Tengo mucho temor porque en Venezuela no hay institucionalidad y ha surgido, pareciera que sobre todos los poderes, el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo, ha surgido un poder mayor, que es el poder religioso. Tenemos una religión, y cuando estamos ante un escenario tal, pudiera hacerse llamados en defensa de la fe. No se está defendiendo ni siquiera una ideología,
Entonces se está defendiendo una fe, se está defendiendo a un hombre, se está defendiendo a un Mesías, no a un hombre, sino a un Mesías, ¿no? Entonces, ese es un poco el temor. El otro temor es que en medio de la zozobra, ¿verdad?, se piensa en salidas no constitucionales, en salidas militares, en enfrentamiento, y que esta cruzada pudiera terminar en enfrentamiento que lamentaríamos más adelante. Porque el camino está allí, el camino está, si pudiésemos restablecer la lógica, si pudiésemos restablecer la cordura, el camino está perfectamente señalado. El poder al presidente de la Asamblea, elecciones en 30 días, vamos a elecciones y legitimamos el poder. Pero ahorita no hay ningún poder legítimo, sino el poder de Dios, Chávez. General Raúl Salazar, sobre la posibilidad de que el chavismo haya trascendido las barreras de la política y termine convirtiéndose ya en un movimiento casi religioso, dispuesto a sacar consignas, afiches, muñecos, pancartas, camisetas del presidente Hugo Chávez, con tal de mantener viva la idea de que el presidente aún está en el poder. Mire, todos los movimientos revolucionarios tratan de mantenerse en el poder, ¿no? Yo siempre he dicho que para entender el poder hay que ver una película que se llama El Gladiador. Recuerden el momento que el emperador, cuando le dice al hijo que no, que va a convertir eso en república, el imperio romano, pero él no va a ser el que va a seguir, sino el centurión que ha llevado, bueno, imagínense, ahorcó al padre, le dijo a la hermana que si se decía algo mataba al sobrino, al consejero lo volvió mudo y luego mata y quema a la esposa del centurión en la hacienda. Ese es el gran problema de no entender y ser demócrata cuando tú tienes una constitución que es la guía y es la Biblia. O sea, para política y quizás para las religiones, la Biblia es la parte de todos los capítulos que existen, de todos los que hablaron y escribieron, todo lo que hizo Jesús, o el Antiguo Testamento. Pero para nosotros los venezolanos tiene que ver no lo que yo quiera, ni lo que quiere el otro, ni el opositor, ni el que desee, sino lo que está establecido en la Constitución. Sí. Por lo tanto, tenemos que hacer cumplir la Constitución. Puede ser que tenga la idea más revolucionaria o la más demócrata, pero la Biblia de nosotros se llama la Constitución del 99, el 15 de diciembre, que se votó para ponerla en ejecución. Y ahí está todo el secreto. El respeto, la separación de los poderes, el tiempo donde debe llamarse a elecciones el presidente físicamente no puede recibirlo. Si después de haber recibido, y ahí lo dice claro, hay unos términos de días, de quién es. El problema que pasa para mí es el concepto de que todos quieren en el partido imitar a Chávez, pero para vivir de la memoria de Chávez y no para conducir un país como tiene que ser, con buenos planes, con la capacidad que existe y con todos los recursos que tiene Venezuela. Quizás existe el terror que ¿qué hacemos sin Chávez, los chavistas? Ya que se ha convertido como una especie de religión, como han dicho los demás compañeros, y entonces usted ve que empieza lo mítico. ¿En qué nos irás a decir Chávez en el pensamiento cada uno de nosotros? Sí, ¿no? Sí. Debe haber el seguimiento democrático, legal y constitucional, que es el camino que puede sacar a Venezuela del problema. Ahora, abogado Alonso Medina, del Foro Penal Venezolano, sería mucho más grave y tendrían que responder los que están ahora a cargo del gobierno si están tratando de mantener al presidente Hugo Chávez o la figura del presidente Hugo Chávez como un presidente que está dando órdenes cuando no está en las condiciones de hacerlo. Y se lo digo porque ya han sido firmadas varias cartas en las cuales se han nombrado cancilleres, se han emitido decretos en Venezuela. Hoy el canciller Elías Jaua leía una carta en una cumbre con los países del África donde supuestamente Chávez enviaba un mensaje y el presidente sigue convaleciente y hasta ahora, más allá de un Twitter que pudo haber sido escrito por cualquier persona, no se ha pronunciado. Sí, efectivamente se generaría una situación que pudiera ser inclusive de interés del derecho penal para las normativas, de acuerdo a las normativas vigentes nuestras, porque se pudieran estar configurando inclusive algunas conductas ilícitas por parte de quienes han presentado ese tipo de documentos como quienes los han realizado. Pero creo que el problema, hay dos vertientes, ¿no? El problema político y el problema jurídico. Entendemos también que este problema de la ausencia del presidente, podríamos recordar los casos de la Unión Soviética, en algunos casos, en dos oportunidades, si mal no recuerdo, donde también se pretendió con el primer ministro en 1984 ocultar la enfermedad
cuando se hablaba, o mucho tiempo más atrás, cuando se hablaba del complot de los médicos. De tal manera que creo que es un formato que tiene cierta inspiración, o podría tener cierta inspiración, efectivamente, en todo lo que se ha manejado desde la isla de Cuba. Pero el problema, también el otro problema es cómo se sentiría el chavismo cuando se desnude la verdad. ¿Cómo va a ser esa frustración política, esa frustración colectiva, cuando sepan que su presidente o el presidente de Venezuela, su líder, no estaba en las condiciones que los representantes del gobierno venían dando? Serán ellos los que tendrán que responder desde el punto de vista político con su militancia y desde el punto de vista jurídico con las autoridades, siempre y cuando se llegue a dar esa situación, como bien lo planteaba el general Salazar, de la autonomía de los poderes, que es uno de los problemas fundamentales que tenemos en Venezuela en cuanto a la democracia, partiendo del hecho que una de las características fundamentales de cualquier régimen democrático es la división de los poderes, situación que está muy alejada en Venezuela. Ahora, señor Israel Centeno, los dioses son inmortales. Quizá ahora Chávez está en el momento de su vida donde es más vulnerable a la muerte. ¿Es esta la forma de hacerlo inmortal, de hacerlo perdurar, de volverlo, como usted mismo lo decía, un mesías de la historia venezolana? Sí, yo creo que se está trabajando mucho el martirologio de Chávez. Y se empezó a trabajar, si tú lees la primera columna que escribí para El País, donde planteo el tema del melodrama, que se plantearon desde el comienzo de la enfermedad de Chávez, se ha venido trabajando, se ha venido diseñando con mucha ingeniería política el tema del martirologio. Lo que pasó con el Che, lo que pasó con Evita, quedan como figuras inefables. Y ese mandato inefable se convierte en mito y puede ser utilizado políticamente. Yo creo que en el fondo pudiera estar por allí la cuestión. Lo otro que habría que señalar es que desde el momento en que Chávez está ausente, desde el momento en que no se sabe de él, desde el momento en que no hay un parte médico, ¿verdad? Todo acto que ha adelantado este gobierno ha sido ilegal, ha sido irrito, ha sido ilegítimo, y eso lo debe tener, eso en algún momento, ¿verdad? Con poderes separados e independientes, debería ser juzgado. Cuando esté ausente la religión, cuando esté ausente todo este tema de mítico, ¿verdad? Y entre la racionalidad política, la racionalidad democrática. Aquí de lo que se trata es de volver a pensar en lo terreno, en lo inmediato, en lo mortal, ¿verdad? En las leyes que nos rigen, en la Constitución que impera sobre nosotros, que es el único dogma que deberíamos tener, que es los dogmas constitucionales, y respetarlos. Una vez que se establezca eso, nos daremos cuenta que han cometido delitos, y delitos muy graves, porque gobernar, ¿verdad? Gobernar cuando en nombre de una persona que no lo está haciendo es un delito extremadamente grave. La pregunta que le seguimos haciendo a nuestros televidentes es la siguiente. Ahora que el gobierno venezolano reconoce que la salud del presidente Hugo Chávez no evoluciona favorablemente, ¿aplicarán o le harán autogolpe a la Constitución chavista? Respóndanos a las cuentas que aparecen en pantalla, son las cuentas de nuestro equipo periodístico. Vamos a leer lo que dicen algunos de los tuiteros. Arturo Higuera escribió: no, están preparando para dar fatal noticia, y que dejó escrita su última voluntad, votar por Nicolás Maduro. Janet Rosas dice: el autogolpe lo dieron desde el día 08 de diciembre de 2012. Juan Rodríguez dice: ya el golpe de Estado lo hicieron hace rato, Maduro gobierna ilegalmente. Es momento de otra pausa en el programa La Noche, ya regresamos para nuestro bloque final.